Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal Luz? Buenas tardes. ¿Cómo va Silvina? Hola. ¿Qué tal Gaby? Hola Sergio, Flor, Denise. ¿Qué tal Ani? Ahí te vi, te estaba buscando. Hola Ilem. Ahora esperamos que llegue Ana. ¿Qué tal Ana? Hola, buenas tardes. ¿Va? ¿Qué tal? ¿Todo bien Ani? Bien, un poco desordenado hoy este escritorio, no encuentro con qué escribir. Bueno, hay días. Pero, ¿cómo lo logré tan intensamente? Yo ya me fui de mi biblioteca porque no logro hacerla visible. No, no, acá el escándalo es el escritorio. Pero bueno, en algún lado habrá una lapicera más decente que esta que encontré. Pero te esperamos, anda a buscar, Dani. No, ya tengo. Para eso tengo que ponerme a ordenar. Claro. No, No, nunca es negocio, nunca es negocio. deja. Bueno, vamos, me voy acomodando acá porque no sé por qué quedó tan... Después nos critican los chicos que si se nos ve la cara, no logro bajarlo. Bueno, se verá más techo. ¿Está oscuro o a mí me parece? No, está oscureciendo. Cambiaron. No, no, el mío, me Ah, parece que no, no, para también. nada. No, no, para Ay, nada. Bueno, ¿querés que arranquemos, Ani? Así después no y nos sí, queda medio cortón el que inminentemente nos sacan del espacio. ¿Qué tal, Uma? Buenas tardes. arrancamos Sí, entonces.
Dale. Listo. Bueno, ya participamos de una previa presentación, nos intercambiamos comentarios. Ah, está un poco oscuro, me parecía. A ver. No, no, se ve bien, Ani, te dicen los chicos. Este, bueno, a ver, en tren de intimidades. Ya sabemos que la biblioteca de Andrea está desordenada, que mi escritorio está desordenado y yo saqué las cortinas para la entonces nos fue un poco con la iluminación. Pero bueno, estas son las vicisitudes Sí, de estar en casa. tal cual. Listo, y de que todos ustedes estén en casa compartiendo todo esto. Bueno, así que ya ni vale, después de tanta intimidad, ni vale la pena la formalidad de un saludo, se ríen, jaja, pero alguna Queremos vez hay ver que sus hacerlo. bibliotecas. Queremos ver sus bibliotecas, sus Ah, escritorios. pensé que las cortinas cuando estén Ah, no, limpias. también, eso también puedes hacer un paneo así la reunión que viene. Eh, bueno, decía que después de toda esta conversa ya no tiene ningún sentido la formalidad del saludo porque ya estamos todos adentro, todos en mi casa, en la tuya, la de cada uno. Así que bienvenidos. Antes de entrar en tema, queríamos no dejar de hacer una referencia al sentido que tuvo para cada uno de nosotros y para el equipo de cátedra en su conjunto y para el equipo de investigación la jornada de ayer. Seguramente de no mediar el distanciamiento, muchos de nosotros hubiéramos estado en la sede de abuelas o, bueno, nada, andando por ahí y no necesariamente festejando, pero sí reclamando por los 300 que todavía no aparecieron. Nosotros usamos mucho la palabra identidad en nuestros encuentros, hablamos del derecho a la identidad y parece que es un tema de hoy. Y en verdad, para nosotros es un tema de hoy y es un tema de siempre. Para los que tenemos una cierta edad, es un tema que nos acompañó durante mucho tiempo. Sabíamos, no sabíamos lo que estaba pasando, pero hoy que sabemos que todavía faltan por lo menos recuperar 300 chicos y chicas de los cuales todavía no conocemos su identidad, pero no es que no la conocemos nosotros, no la conocen ellos, nos pareció que debíamos decir lo que pensábamos y el equipo encontró esa forma tan interesante, no por lo bien que salimos nosotros en las fotos, sino por esa presentación coral, polifónica que logramos en unos pocos minutos, gracias a la juventud del equipo y a la posibilidad de manejo tecnológico. Pero más allá de eso, lo que nos importaba era un mensaje claro. Para nosotros el tema de la identidad no solamente se limita a la ley de identidad de género, al respeto por las identidades, a un montón de cosas, sino también a una perspectiva histórica de lo que significó el robo de identidad y lo que significa la tarea de abuela en términos de recuperación de identidad. Ustedes habrán recibido nuestro mensaje, está en el Facebook de la cátedra, está en Instagram, y ahora también queríamos dejarlo dicho a viva voz. Así que ese fue el sentido de esa producción colectiva, donde cada uno de nosotros puede reconocerse, puede reconocer su pasado, su historia, y además de reconocerse, reconocerlo como un derecho. Y también saber que hay por lo menos 300 pibes y pibas de entonces que hoy no lo saben. Así que por eso nos quisimos sumar a esta convocatoria que hizo Abuelas y bueno, y una forma de hacerle un regalito a Estela en sus 90 años. Bien, hoy seguramente vamos a hacer algunas referencias a cuestiones de identidad, pero el concepto de identidad tiene una polisemia amplísima y nos permitimos entonces hacer este señalamiento para después usarlo en otras direcciones.
Bien, el encuentro de hoy, como lo anticipamos y propusimos algunos textos para que pudieran aproximarse luego quienes tengan ganas, tiene que ver con pensar la cultura escolar. Pensar la cultura escolar en principio nos prende un semáforo y nos anticipa que estaremos por lo menos pensando en dos conceptos complejos, el de cultura y el de lo escolar, o de la escuela o de la escolaridad, que a veces se usan como intercambiables, pero que no lo son. De todos modos, por ahora, para empezar, quedemos con esta idea de un concepto complejo, el concepto de cultura escolar, amalgamado a través de dos conceptos que de por sí tienen una complejidad bastante particular, que son el concepto de cultura y el concepto de lo escolar, la escuela, la escolaridad. Cuando nosotros pensamos en cultura, y hoy mientras armábamos este encuentro, intercambiábamos con Andrea, planificábamos, porque de eso se trata todo lo que estuvimos pensando en los encuentros anteriores, nos vimos en la necesidad de esta disociación tan elemental que acabamos de hacer recién, separar para empezar la idea de cultura de la idea de lo escolar, nos dio como un envión para meternos un poco más adentro del concepto de cultura. Cuando digo un poco más adentro, pensarlo no solamente en variaciones filosóficas, sino también en un discurso histórico. Y como decimos muchas veces, y lo vamos a decir hoy otra vez, qué oportunidad maravillosa, comillas, maravillosa, nos está permitiendo la pandemia, el aislamiento, no porque sean buenos, sino porque, bueno, nos permiten esta oportunidad de pensar viviendo todo lo que tiene que ver con las disrupciones, con las interrupciones, con las alteraciones, y creo, me imagino que prontamente empezaremos a tener nuevas definiciones de cultura, porque estos tiempos han traído cambios. Si uno se mete en un diccionario común, de estos que tenemos seguramente todos, aunque ahora la gente joven no tiene más diccionarios en la casa, porque bueno, para eso está Google y para eso están otras herramientas, pero bueno, yo todavía tengo diccionarios de esos de papel viejos y de papel amarillo. Si uno toma un diccionario común y busca el concepto de cultura, la palabra cultura, porque el concepto ya es agregarle una perspectiva epistemológica. La palabra cultura generalmente va a encontrar definiciones del estilo de la cultura es todo lo hecho por los hombres. Y también nos habla de una época, porque no dice lo hecho por los hombres y las mujeres, no dice lo hecho por las múltiples identidades, dice todo lo hecho por el hombre. Ah, Natalia dice que tenemos diccionarios, pero de papel amarillo seguramente no, y tan amarillos como los que hay en mi casa, no, salvo que sean una herencia, y entonces hay que cuidarlos. Y estábamos intercambiando con Andrea cómo diferentes perspectivas filosóficas y fundamentalmente sociológicas abordan este concepto de cultura y cómo le van agregando a esta definición tan desangelada de cultura como todo lo hecho por el hombre, le van agregando otra. Guada también dice tenemos, bueno, acordemos, todos tenemos diccionarios todos tenemos diccionarios en casa y entonces los usamos, como los usamos mientras planificábamos esta clase nosotras. Les decía, cómo cada perspectiva, y cómo no solamente cada perspectiva, sino también cada momento en la historia de la humanidad, que es ni más ni menos que la historia de la cultura, una que no tiene diccionario, que es exactamente la historia de la cultura, le va agregando otros condimentos. Entonces pensábamos, por ejemplo, cómo define la cultura desde la perspectiva del materialismo,
del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, y nos entusiasmó. Ahora estoy en un diccionario especializado, es un diccionario filosófico que tiene, bueno, también muchos años. No te rías, Andrea, de este diccionario, No, porque vos debes tener el me río mismo. de las y los estudiantes que van agregando cosas muy, muy epocales. Dice que en el monoambiente no entra. Y En el bueno, monoambiente ahí no entra el está. diccionario. Y nos llamó la atención cómo jugaban, bueno, o sea que hay alguien que tiene como nuestra edad. Mira, los de cierta edad tenemos hojas amarillas. Les decía, mirando este diccionario, un diccionario que hace sus definiciones desde la perspectiva del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, pensaba la cultura, y fíjense ustedes cómo leo, como el conjunto de valores materiales y espirituales, así como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y transmitidos, obtenidos por el hombre en el proceso de la práctica histórico-social. O sea, que aquella definición genérica de todo lo hecho por el hombre, el materialismo le pone un conjunto de condimentos en términos de creación, aplicación, transmisión, un concepto que para nosotros tiene un sentido muy particular, en un proceso que tiene que ver con la práctica, y nosotros hemos mencionado en más de una oportunidad a algún autor heredero de esta tradición, y fundamentalmente Vygotsky, esta cuestión de la práctica, la transmisión, la ayuda en la práctica y en la transmisión, y le agrega el condimento de lo histórico social. Si nos pegamos un viaje de unos 50, 60 años, y vamos a una definición mucho más moderna, por decirla de alguna manera, mucho más actualizada, y nos vamos ahora a un diccionario de otras características, que este sí que es súper recomendable, el diccionario de términos críticos en sociología de la cultura, o sea, algo más que pertinente para esto que estamos pensando. Fíjense ustedes, Altamirano, que es el compilador de este diccionario, dice, no lo dice él, sino el autor que se suma a la compilación, al hablar de cultura, la mayoría de los autores contemporáneos se refiere a ella como un repertorio históricamente estructurado, algo en común con la definición que acabamos de ver recién. Un conjunto de, y acá hay una diferencia interesante, de estilos, de habilidades, de esquemas incorporados en los sujetos que son utilizados de manera más o menos conscientes para organizar sus prácticas, tanto individuales como colectivas. O sea, de lo hecho por el hombre, pasando por esa transmisión histórica, llegamos a la necesidad de pensar este concepto en términos colectivos, en términos que van más allá de lo hecho por uno. Es lo hecho por muchos a la vez, por muchos distintos, en diferentes momentos y en diferentes espacios. Y todo esto nos resultó inspirador. Ojalá logremos transmitirles lo que nos fue pasando mientras discutíamos estas cuestiones para pensar esta clase. Todo esto nos fue llevando a pensar que cuando nosotros hablamos de cultura, de la escolaridad, de cultura escolar, en verdad, por esto de lo colectivo, de lo histórico y de lo social, simultáneamente estamos hablando de la cultura de los jóvenes, de la cultura de los docentes, de la cultura de las instituciones, de la cultura de los funcionarios, y también estamos hablando simultáneamente de continuidades y de cortes. Insistimos mucho en el corte que nos ha significado esto ahora, pero podríamos imaginar montones de otros cortes, y no solamente cortes producidos por catástrofes,
por epidemias, por guerras, también cortes producidos por saltos tecnológicos, lo que también nos llama la atención respecto de esta cuestión de la transmisión. ¿Cómo habrá sido, se habrá resuelto el problema de la transmisión ante un salto tecnológico? ¿Cómo se habrá resuelto el problema de la transmisión ante la interrupción de la continuidad escolar, como nos está pasando ahora, sin tener las computadoras, sin habernos manejado con el concepto de continuidad pedagógica, que es un concepto relativamente novedoso, no inventado ahora, pero sí relativamente novedoso. Ani, en ese sentido, digamos, mientras te escuchaba, pensaba, me rondó, yo también me traje la batería de materiales, porque me acordaba de una definición muy clara que plantea en línea con estos conceptos que vos traes, que el autor es Pérez Gómez, también es un libro, creo que de finales de los 90 debe ser, La cultura escolar, sí, en la sociedad neoliberal. Y aquí, mira cómo define, dice, la cultura de los docentes podemos definirla como el conjunto de creencias, valores, hábitos y normas dominantes que determinan lo que dicho grupo social considera valioso en un contexto profesional, así como los modos políticamente correctos de pensar, sentir, actuar y relacionarse entre sí. Dice, en la cultura de este grupo social será necesario indagar las reglas explícitas y ocultas que regulan ese comportamiento. Digo, ¿cómo tiene este rasgo de contextualizado históricamente, ¿no? Digamos, este rasgo de época, y como planteabas recién, cómo empieza a conformar lo escolar esta convivencia de los distintos grupos, las culturas juveniles, o cómo juegan en su papel de estudiantes, y cómo en el rasgo de los docentes, lo que siguen planteando estos autores, en realidad Pérez Gómez retoma a Hargreaves, que también aquí siempre lo tenemos a mano, el libro se llama Profesorado, Cultura y Posmodernidad. En realidad, digamos, complejiza esta definición cuando dice, bueno, ¿qué pasa? Piensen que son materiales de fines de los 90, principios de los 2000, en donde, digamos, la sociedad del conocimiento, ¿no? O cómo el conocimiento empieza a adquirir una velocidad en donde la escuela y los propios docentes empiezan a tener que reinventar ese modelo. Cómo desde estas concepciones va caracterizando a modo de tensiones esta cultura, y a veces va del aislamiento, que después podemos indagar un poquito más en esto, digamos, pero yo para completar esto que traías, ¿no? Cómo estas miradas de la cultura se juegan particularmente en la cultura de un sector, digamos, o de una para seguir en estos términos, de una clase institucional, ¿no? Para seguir en los términos de Mendel, digamos, esta clase cómo constituye un tipo de cultura en donde empieza a tensionar de estos cambios que vas trayendo, ¿no? Y cómo juega frente a ese dinamismo una estructura escolar tan pesada, ¿sí? Donde recién, digamos, tiene este delay en sumarse a los cambios. Pensábamos en otras reuniones, ¿te acordás cuando traemos estas categorías? Vos la traías la reunión pasada, me parece, de la gramática escolar, o de lo que es una narrativa. Bueno, tengo invitados, como verán. No hay modo de controlar esta casa hoy. Empieza, digamos, cómo se va complejizando esto. Digo, nada, te devuelvo la palabra y después podemos ir profundizando en esto de la gramática, sí. Y antes de que vayas a la gramática y a la narrativa, quiero retomar una pregunta que pasó por ahí, de Ailén, que ahora se sonríe, pero bueno, lindo gato el tuyo.
Este, Ailén recién preguntaba si podemos pensar, me imagino que refería a esa listita que hicimos de docentes, jóvenes, funcionarios, familias, si los podemos pensar en términos de subculturas de una cultura. Y nosotros usamos poco el término subcultura, y quienes estudian sociología de la cultura son bastante reacios a usar el término de subcultura, porque en verdad pensar en clave de subcultura es pensar en términos de sujeciones. Digamos, es una subcategoría sujeta a una macrocategoría. Y generalmente hay una tendencia a darle entidad a cada uno de estos grupos como cultura. Fíjense que ustedes que hay muy poco texto que hable de la subcultura juvenil. Sí habla de las subculturas de las tribus al interior de la cultura juvenil, pero poca bibliografía moderna piensa en clave de subcultura. Lo mismo en el caso de los docentes. Creo que a nosotros no nos gustaría pensarnos en clave de una subcultura de otra cosa. Indudablemente, la cultura docente habita una macrocultura, sin dudas, porque no estamos en una isla, no somos Robinson Crusoe, ni lo son los jóvenes, pero la tendencia es a pensar como culturas y por ahí cuando Andrea traiga lo de la gramática y sobre todo lo de la narrativa, vamos a poder reforzar mucho más esta idea de culturas que interactúan, de culturas que a veces tienen fronteras no tan borrosas, porque podríamos pensar en un docente joven, y ahí hay una cultura de la docencia, una cultura de lo joven, una cultura de lo institucional, un docente joven enseñando en una escuela, y agrego, en una escuela que le gusta, o enseñando en una escuela que no le gusta. Entonces las producciones seguramente van a tener esa marca. Y hoy nos reíamos porque cuando analizábamos la definición desde el materialismo dialéctico, decíamos qué interesante para pensarlo en clave histórica, porque plantea las producciones materiales y las producciones espirituales. Y nos dio una sensación de incomodidad, como de que algo nos faltaba. Y en verdad lo que nos dimos cuenta que nos faltaba era la idea de la cultura simbólica, la material, la espiritual, la simbólica. Podríamos hasta imaginarla como una especie de cultura de intersección entre una y otra, pero cuando ahora Andrea trae lo de lo consciente y lo de lo oculto, se nos hace mucho más necesaria incluir la idea de esta cultura, digamos, de la cultura simbólica, la material, la espiritual, la simbólica. También es verdad que seguramente cuando Rosenthal escribió este diccionario, el psicoanálisis, y mucho menos en la Unión Soviética, hubiera tenido oportunidad de desplegarse, el psicoanálisis, ciertas escuelas dentro de la psicología social, como para poder entender lo de lo simbólico. Por eso leerlo en clave de época. ¿Querés que retomemos, Andrea, esta cuestión de la gramática y la narrativa? En realidad nos permitiría pensar lo escolar, esto que decíamos al Ahí. principio, pensar, bueno, cuando nosotros planteamos la cuestión curricular o programación, como veníamos trabajando, y fundamentalmente la enseñanza, tienen lugar en una institución, digamos, siempre insistimos nosotros que son prácticas institucionalizadas, que enseñar en una escuela o aprender en una escuela es distinto a aprender en casa, por ejemplo. Esta, digamos, este espacio, esta aula, esta escuela que está, digamos, atravesada multidimensionalmente y que uno podría entrar en esos análisis por diferentes perspectivas, hay unos autores muy interesantes que en realidad no son los únicos, ¿no? Sino que empiezan a estudiar las reformas. Estos autores que son Tayaki Kuban trabajan las reformas, son en Estados Unidos. Cuando hablamos de las reformas educativas, ¿sí? Estamos pensando en esos cambios
profundos que se dan en las estructuras, digamos, en las estructuras de los sistemas educativos. Podemos pensar en una transformación de carácter curricular, que recuerdan ustedes que a veces las transformaciones curriculares planteábamos más difíciles, a veces no son aquellas, que es muy trabajoso cambiar los diseños curriculares, pero las transformaciones curriculares más difíciles suelen pasar por el plano de las prácticas docentes, ¿sí? Digo, y esto tiene que ver con que nadie cambia sus teorías implícitas, digo, aún las misconceptions, digamos, nadie cambia eso que es efectivo en la práctica. Esos esquemas que dan resultado, nadie tiende a preguntarse. Uno interrumpe esas prácticas cuando hay algo que sale mal y puede reflexionar sobre ellas, pero si no, digamos, ¿qué es eso que persiste en las prácticas docentes? Bueno, estos autores empiezan, en realidad, la escala es más grande, están pensando en las transformaciones que imponen las reformas mucho más generales. No estoy hablando de estas prácticas que acá decimos nosotros que son muy difíciles de cambiar, sino estamos pensando en esas transformaciones a veces más estructurales del sistema. Y cuando empiezan a indagar qué es lo que cambian, qué es lo que reforman las reformas, lo que aparece es que hay una gran resistencia por parte de los docentes al cambio, ¿sí? Y lo que advierten es que lo que muchas veces estas reformas dejan sin tocar tiene que ver justamente con lo institucional, tiene que ver con estos formatos escolares que se traducen en cosas muy, muy claves, digamos. Es más probable que pensemos en cambiar la evaluación y eso adquiera como una gran publicidad, ¿no? O alcance un debate a veces masivo, si los chicos se llevan 2 o 3 materias, si van a rendir final, si vamos a segmentar en trimestres los boletines. Digo, y en realidad lo que advierten estos autores que lo que no cambia, por ejemplo, es la organización de la escuela, la reunión en aulas con las mismas edades, ¿sí? Esto es a lo que ellos llaman la gramática escolar. Son esas reglas que uno las usa más allá de conocer el sentido, digamos, de advertir esa regulación, ¿sí? Hay algo que está dado y por lo cual uno lo usa y no se pregunta, ¿no? Todos hablamos correctamente y nos damos a entender sin a veces tener un conocimiento profundo de esa gramática que nos regula en la comunicación. Esto advierten entonces, empieza a aparecer muchos autores hoy hablan del formato de lo escolar, hablamos de formatos, lo que estos primeros plantearon la cuestión de la gramática, y vemos que es verdad que persisten la organización en años, en aulas, el tiempo, ¿no? Como esto que está tan arraigado y que pareciera no ser una condición para la transformación, es lo que hoy más que nunca está, digamos, exactamente, el formato naturalizado, digamos, pero hoy más que nunca está hackeado, digo, porque si algo cambió, digamos, a ver, y lo quiero plantear así, si algo cambió y no cambió a la vez, ¿no? Como estos autores son traducidos como la gramática de lo escolar, y en realidad una buena traducción lo que dice, digamos, es la gramática de la escolaridad, ¿sí? La escolaridad porque sí le quieren imprimir cierto dinamismo al concepto. ¿Qué es eso? Que persiste, que está hackeado, pero que a la vez va dando muestras en función de estos contextos, estas épocas, estos tiempos que estamos viviendo. No lo digo solamente por la cuestión del aislamiento social, sino por los requerimientos, digamos, cómo la escuela empieza a adaptarse para las madres jóvenes, cómo estos tiempos empiezan a adaptarse para aquellos adultos que quieren, digamos, los programas de terminalidad de escolaridad, ¿no? Lo que sería un plan fines. Cómo existen experiencias en donde, yo creo que alguna vez se los comenté, cómo la provincia de Buenos Aires en el año 2000, antes del 2015,
había iniciado un trabajo de articulación de las escuelas con algunos hogares, tenían estos nombres, en realidad eran instituciones de rehabilitación con jóvenes judicializados y adictos. Entonces, ¿cómo empiezan en estos progresos a necesitar a la escuela? Y en vez de que la escuela se instale adentro de la institución, empieza a tejerse un tipo de escolaridad para estos jóvenes que quisieran que se trasladaran a la escuela. ¿De qué manera, digamos, cómo las escuelas empiezan a construir, el sistema educativo empieza a dar respuestas modificando algo de su gramática? Algo, no todo, porque cuando uno empieza a ver insistentemente, digamos, por ahí se rompen las cuestiones de la edad, pero los cursos y las organizaciones por materia siguen persistiendo, digamos, cómo están este telón de fondo o este piso que hoy más que nunca necesita ser pensado. Y estaba pensando mientras te escuchaba, Andrea, que vos todo el tiempo decías no necesariamente referir a lo que está pasando hoy, pero justamente hoy está muy en cuestión este tema de las disciplinas separadas, de los horarios mosaicos, porque bueno, en principio porque este año no funcionaron y sin embargo hubo enseñanza y hubo aprendizaje. Y toda esta discusión se ha instalado en estos días, en estas semanas, en relación a la cuestión de las burbujas, con el debate de la vuelta a clase, que yo me resisto a pensarlo en términos de vuelta a clase, prefiero pensarlo en términos de volver a la escuela, porque volver a clase implica otras cosas. Sí, Pero revinculación, resocialización, revinculación, concepto así sí, que están manejando, sí, sí. lo que sea, pero digo, y acá también, si tuviéramos la potencia que tienen los medios para discutir, ¿no? Pero esta cuestión de la vuelta a clase hace un sentido social y cultural muy particular. Quien no participa de un viernes de didáctica y encuentra en los medios un zócalo que dice vuelta a clase, el sentido común, y ojo, no en el sentido peyorativo, en el sentido de la experiencia vital de los ciudadanos, hace que pensemos en que todo vuelve para atrás y nada vuelve para atrás. Nada vuelve para atrás. En todo caso vuelve otra cosa, y si es otra cosa no vuelve, empieza. Digo, son como precisiones que me parece que vale la pena pensarlas, ahora sí, ya en términos de narrativa, más que en términos de gramática, en términos de estas cosas nuevas, digamos, de las viejas que vuelven reformuladas, de las nuevas que aparecen y de la trama entre nuevas y viejas. Y creo que cuando a veces se discute si la escuela del futuro será mejor o peor, si saldremos mejores o peores personas después de esta experiencia, a ver, yo no me engancho en esta idea de que todo va a ser mejor después. En verdad, acepto que todo va a ser distinto, porque cada uno de nosotros atravesó una experiencia de vida distinta, aun cuando alguien haya estado internado, aislado, etcétera, etcétera, nunca tuvimos una situación como esta. Ahora, esto de si vamos a volver mejores, lo pienso en términos individuales, en términos institucionales y en términos escolares, digo, vamos a volver distintos. Y también pongo en cuestión la idea de volver, porque también la idea de volver trae una reminiscencia de reposición del pasado. Indudablemente, no nos podemos, ni nos vamos a divorciar, ni aunque nos vamos completamente del pasado, pero la idea de volver, me acuerdo de la película Volver, además, la idea de volver es una idea complicada. Vuelta a clase es un concepto complicado, porque trae como un alegato a una cierta normalidad, a una cierta ritualidad, que hoy no está. Y me parece que ahí quienes estamos vinculados a las cuestiones de la docencia tenemos que ser precisos y tomar posición además.
tomar posición. Ani, acá hay una serie de preguntas. Mira, Ah, yo por ah, la gramática de la escolaridad formaría parte de la cultura escolar. La verdad que es un concepto que nos permite pensar en la cultura escolar, por eso lo traemos, ¿sí? Digamos, qué es lo que conforma, digamos, para pensar lo escolar, deberíamos pensar en estas persistencias que sostienen las instituciones, las demandas, digamos. Y ¿saben qué? Fundamentalmente, muchas veces la didáctica se ha acomodado a estas cuestiones organizacionales, si se quiere. Quizás sería un buen desafío para la didáctica anticiparse a, digamos, cuando uno piensa, por ejemplo, en la ruralidad. Ustedes saben que las escuelas rurales argentinas, como la mayoría del mundo, son escuelas unidocentes. Esto quiere decir que todos los niños, las niñas y, digamos, de la escuela primaria o de la escuela secundaria están reunidos en un aula o en una escuela, y el docente es el que va trabajando según los niveles de complejidad que se proponen para las actividades. Es súper interesante trabajar sobre la didáctica de lo rural, sobre todo porque hay muchas cuestiones de la didáctica de lo rural que podrían entrar en las escuelas urbanas, cómo resolver que chicos de distinto nivel de conocimiento puedan trabajar con un mismo objeto, digamos, con un mismo contenido, y cómo se va, digamos, cómo hay momentos, cómo las maestras y los maestros interactúan con ellos. La verdad que es un dispositivo bien interesante. Bueno, pero fíjense que las escuelas tradicionalmente que conocemos están organizadas por grado, por división, ni les digo cuando en algún momento eran los de la tarde y los de la mañana, donde parecía que eran, no sé, dos comunidades absolutamente diferentes. En realidad, pensar, digo, el desafío de la didáctica para anticiparse a esto y proponer organizaciones o proponer tipos de escuela, ¿no? Que, digamos, sean más, si se quiere, eficientes a la hora de trabajar y de aprender. Eh, y en ese sentido, Andrea, vos ya estás adelantando una respuesta a la pregunta de por qué las escuelas Waldorf o los formatos Waldorf, los formatos Montessori, no forman parte de los sistemas educativos, como dice Quirón, integrados en los grandes sistemas educativos, que es una de las argumentaciones posibles, tiene que ver con esto que estaba trayendo recién Andrea. Las grandes organizaciones, los grandes números, en la perspectiva que conocemos hasta ahora, los grandes números necesitan de una cierta regulación homogénea. Todos los de 6, pero es todos los de 6 con estos contenidos, con esta posibilidad de juego, con esta posibilidad de trabajo, como demasiadas anticipaciones regulatorias que no toleran esto que estaba planteando recién Andrea y que de alguna manera plantean estas propuestas pedagógicas. Son no, y propuestas, me parece que podríamos... sí, lo más grave me parece que es cuando se leen como desvío lo que no ingresa ahí, porque creo que es lo que marca, digamos, una subjetividad, si se quiere, más traumatizada, porque en realidad, nada, no aprender a leer y escribir en primer grado no implica, digamos, cuando toda la investigación dice que la adquisición de la lectura y la escritura lleva al menos hasta los 10 años, o hasta los 8 o 9 años, digo, repetir primer grado pareciera que es un absurdo, ¿no? Y sin embargo, piensen, cuando nosotros vimos currículum, es ese canalizador, ese distribuidor, ¿verdad? Y con esto, digamos, las implicancias que tienen. Me parece que asumir, digamos, este desafío de la didáctica quizá implicaría pensar sistemas, un sistema educativo que, digamos, se montaría en la atención de asegurar igualdad, y por otro lado atender, ¿no?, las singularidades. Digo, es un delicado equilibrio. Sí, aquí traen la pregunta por los contextos de encierro. En verdad imagino que la respuesta y la ejemplificación que vos traías, André, para pensar la ruralidad, digamos, las mismas categorías valen
de alguna manera para pensar la especificidad, la particularidad, la idiosincrasia de lo que significa enseñar y aprender en contextos de encierro. Eh, Tampoco está graduado como la escuela que conocemos de acá de la vuelta de casa. Esta Eh, experiencia que yo contaba de la provincia de Buenos Aires quería salirse del esquema de contexto de encierro. Por eso lo que, digamos, era una demanda de la comunidad y de los padres, de algunos de los padres de esos jóvenes que estaban internados en estas instituciones, que querían la escuela dentro de la institución. Y la provincia, digamos, las autoridades en ese momento de la provincia, lo que le plantearon es, no, vamos a hacer otra cosa, que los chicos vengan a la escuela. Entonces ahí se arma todo un dispositivo especial, pero en realidad se arma como conjurando, ¿no? Digamos, huyendo de la educación o de la escolaridad en contextos de encierro. Era como, digamos, abrir otros horizontes, ahí como parte de los aprendizajes de estos jóvenes. ¿Hay más preguntas? El Y que diga que no nos podemos comunicar con estos formatos, pierde. A ver, acá hay algo que me importa, que se me había pasado, que tiene que ver con la invisibilización del trabajo docente. Creo que esto es parte de nuestra prédica, digo de todos los que estamos ahora acá, no solamente del equipo. Llegará el tiempo de evaluar efectividad, uso todas palabras espantosas, efectividad, eficiencia, eficacia, etcétera, etcétera, de la continuidad pedagógica, pero lo que no está en cuestión es que hubo trabajo docente. Esto me parece, por lo menos, digamos, nunca dejamos de enseñar. A veces lo veo en algunos mensajes y demás, es verdad, nunca dejamos de enseñar. Veremos cómo resultó esta enseñanza, pero creo que si hay algo que tenemos que recuperar, tiene que ver con el salir al ruedo de los docentes de manera distinta, con distintos dispositivos, por supuesto que sin toda esta perorata que nosotros planteamos e insistimos tanto de la programación, de la anticipación, del diagnóstico, pero, pero también es verdad que el hecho de que las situaciones de enseñanza se hayan tramitado al interior de los hogares ha hecho que la figura del docente se corra, quede corrida, no es que se corra, quede corrida de la centralidad que esa misma figura tiene cuando se trata de mediar enseñanza y aprendizaje en forma presencial y en un formato escolar. Porque es verdad, yo el otro día miraba una propaganda que la deben haber visto todos de la tele por el Día de la Madre, y decía, esta madre que pudo esto, pudo enseñar la tabla del 5, pudo, y parecía que solo las madres habíamos podido sostener esta situación de pandemia. Pero también es verdad que sí, que se ha perdido la centralidad de la figura del docente, lo que no significa que se haya perdido la tarea docente. Esta es larga, se me perdió. Forma de enseñar y aprender puede sumar en el futuro algo positivo, incorporar. Sí, ¿por qué no? Por eso decíamos, la idea de volver tiene una reminiscencia de recuperar todo aquello que se ha perdido. Y capaz que no tenemos ganas de recuperar todo, o capaz que tenemos ganas de sacarle la parte positiva a esta experiencia y no renunciarla, no volver a lo de antes, sino imaginar otra cosa. Eh, a ver si hay alguna otra. No, era la última pregunta. Bien, André, ¿vamos bien? vamos bien. Sí, Este, vamos bien. quizás plantear estas, digamos, estas tensiones que traen algunos autores respecto de la cultura docente, ¿no? Cuáles son los rasgos que empiezan a aparecer. Y uno muy común que lo plantean como una, digamos, siempre como tensiones, ¿no? Dice, bueno, o como contracara.
a veces es el trabajo solitario de los docentes. Recuerdan que nosotros insistimos en que no es un trabajo solitario, que está atravesado por una serie de prácticas que hacen que nosotros analicemos a la enseñanza desde una perspectiva colectiva. Pero sí es cierto que a veces, por la organización que presentan las instituciones, a veces se convierte en un trabajo muy solipsista, esto con la ilusión de que el docente cierra la puerta, y una vez que cierra la puerta hace lo que quiere, entonces otra vez pareciera que está solo. En realidad, lo que hay que contraponerle a esa tradición o a esa mirada es justamente el trabajo colectivo. Que estos autores lo que dicen es que a veces, cuando el trabajo colectivo es como una bajada, como parte de una organización, también tiende a burocratizarse. Entonces, si nosotros lo pensamos en términos de las organizaciones institucionales, quizá podemos encontrar un departamento, ¿no? Las escuelas organizadas por departamentos o por áreas en donde hay un responsable por departamento, como aún existiendo esas condiciones institucionales, si no hay un buen trabajo allí para que eso pueda ser trama y devenir en un trabajo colectivo, digamos, justamente lo que hace es burocratizarse y, bueno, termina siendo uno lo que deberían hacer todos, entonces el responsable del departamento hace todas las planificaciones y las reparte, no, digamos, cómo se va, digamos, se cristalizan todas esas acciones que podrían darle potencia a una institución. Esto los autores lo llaman como la balcanización, ¿no? Esa cosa estanca muchas veces aquí el rol de la conducción de las instituciones es vital. Digo, si los responsables, quienes gobiernan la institución, digamos, alientan este trabajo con condiciones que siempre insistimos, también tienen que estar, eh, digamos, amparadas en unas condiciones que formula el puesto de trabajo, ¿sí? Si solo te pagan por estar frente a estudiantes, difícilmente encuentres los tiempos para planificar con colegas, evaluar, hacer ateneos, digo, como todavía en nuestro país sigue siendo una deuda y un reclamo de los sindicatos estas horas rentadas, digamos, que están trabajadas, porque lo que se llevan a evaluar, lo que se llevan a corregir a casa o todo lo que es el trabajo de las previsiones desde una salida escolar o todo ese trabajo que hace al trabajo docente, en general es no remunerado, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos hablando de la cultura escolar y estamos hablando del puesto de trabajo, de las condiciones institucionales, de cómo alguien lo puede vivir como algo que le pasa solo a él y en realidad es digamos, del modo que se conforma esta cultura, ¿no? Bueno, y eso hace una historia de los reclamos y hace una historia de las luchas, naturalmente. Esto es lo que va haciendo la cultura docente. En general, estos autores encuentran la salida por el lado del desarrollo profesional, ¿no? Por el lado de, digamos, la grupalidad, empezar a armar esos grupos de trabajo en el seno de las instituciones, ¿sí? Siempre, digamos, haciendo lugar, haciendo visible el trabajo de estos equipos dentro del sector, porque son también las maneras de lograr. Voy a decir una máxima que escuché esta semana: lograr los logros. Ay, por favor. No buena esta semana. Mi mamá me decía que no estudie para ser maestra, porque no te pagan lo que trabajas en casa. Bueno, sí, tu mamá lo que está diciendo es esto que estamos diciendo nosotros y que han estudiado mucho, muchos de los autores que se dedican a la pedagogía, digamos, como la salida es por el lazo, ¿sí? Esto es lo que van proponiendo, no le hiciste caso a tu mamá, Ro. Eso pasa cuando no Una nos vez hacen caso. más no le habrá hecho Eso caso. pasa porque no nos hacen caso. Yo ya lo tengo dicho acá. Bien, digo, estas salidas en general son propuestas que sí, que salen por lo colectivo,
¿sí? Nosotros cuando tengamos el encuentro para hablar de la formación docente y planteemos la formación continua y los rasgos de este desarrollo profesional, tiene que ver justamente con, acá damos cierto debate con la vocación, sí por el gusto, pero por las elecciones, los jóvenes, pero vamos a ver si con eso, si esa vocación que surge. Digo, esto, yo veo que son 56, entonces ya me empieza a agarrar que no nos vamos a poder despedir y qué sé yo, pero esto vamos a retomarlo para pensar pero se entiende cómo vamos pensando en esta cultura de lo escolar y terminamos con la cultura de los docentes, planteando las distintas perspectivas de cultura, cómo en realidad tiene que ver con lo situado naturalmente, pero digamos, cómo esas creencias, cómo se van armando esos sistemas de creencias, cómo se conforman históricamente y dan lugar a esto que a veces está casi en el plano de lo impensado, ¿no? Sí, Ani. André, si te parece, para que a vos no te dé el apurón de la despedida, a mí me gustaría dejar por lo menos 3 ideas que no las vamos a retomar la semana que viene, pero que sí vamos a tener oportunidad de retomarlas cuando veamos trabajo docente y en alguna otra ocasión, que tiene que ver con la cultura y la cultura escolar como una expresión de rituales. Recordemos esta idea para retomar la cultura y la cultura escolar como una dramaturgia, y la cultura escolar, digamos, le caben las mismas condiciones a la cultura y a la cultura escolar como una expresión de historicidad, por darle un nombre. Entonces, expresión de rituales, expresión dramatúrgica y expresión de historicidad para poder volver a pensar los términos de la cultura de lo escolar, la cultura de la escolaridad, la cultura de la escuela, la cultura en la escuela. Fíjense ustedes qué cantidad de variantes que le podemos encontrar a pensar este espacio donde se media la enseñanza y el aprendizaje, un espacio, una territorialidad, unos límites, unas fronteras, y al interior de esa territorialidad, de esos límites, de esas fronteras, estas múltiples actuaciones, los rituales, las actuaciones dramáticas que hacemos, no por dramáticas, sino dramatúrgicas que hacemos los docentes, y el paso del tiempo y el impacto de los acontecimientos. Con esto vamos a empezar a despedirnos anticipando que la semana que viene nos vamos a empezar a sumergir en las cuestiones vinculadas con la evaluación. Vamos a empezar en simultáneo con la apertura del 5º módulo y una aclaración. Cerrado el 5º módulo, no se cerró el cuatrimestre. Tenemos algunos otros encuentros por fuera de la propuesta modular, o sea que nos seguimos encontrando, seguimos trabajando, seguimos intercambiando. Y como sugerencias bibliográficas para volver sobre los temas que hemos conversado hoy, en Instagram ustedes tienen 3 portadas de 3 textos que invitamos a leer. Ya sabemos que diccionarios tienen un montón, así que no recomendamos ningún diccionario, y traer como algo propio de esta coyuntura, y con esto sí ya cerramos, toda la bibliografía, y más que bibliografía, todos los artículos de divulgación, incluso periodísticos, que sobre el tema de los rituales circularon a partir de los primeros tiempos de la cuarentena, los primeros tiempos, los viernes, qué bueno, gracias, Fer, los primeros tiempos que se vivieron como de una disrupción y de alteraciones muy violentas, y sobre todo de este autor, Chul Han, un autor oriental, pero que está en Alemania, en Berlín, y cómo él trabaja los rituales en relación a la conformación de comunidad y en relación a la cuestión de la comunicación.
y cómo hubo respuestas, y acá otra vez reivindicar la tarea de los docentes, cómo hubo respuestas por parte de los docentes que pusieron en jaque muchas de estas relaciones habituales entre cultura, comunicación, transmisión, comunidad. Andrea dice que nos vamos y es porque Así ella que debe saber que en cualquier momento nos echan. nos vemos el Buen fin de viernes. semana, Buen fin gente. de... Nos vemos la semana que viene.